Muy bien, ahora sí. Cuando hablé con el hermano Edinson la primera vez, él me pidió un tema y el tema que el hermano Edinson me pidió inicialmente es la necesidad de atender al pueblo de Dios en las casas como principio bíblico. Y a partir de allí entonces empecé a orar y a pedirle a Dios que me dirigiera para esta enseñanza. Y recordé aquellos momentos cuando Dios me permitió estudiar en el seminario ESEPA, y allí en el seminario ESEPA nos dieron dos cursos que titularon Historia de la Iglesia 1, Historia de la Iglesia 2. Y nos recomendaron en ese estudio un libro llamado La Historia del Cristianismo, y nos tocó pues terminar el curso y leer el libro. Y en ese estudio aprendimos cosas muy interesantes. Cuando el hermano Edinson me habló del tema, inmediatamente me regresé a ese texto, me regresé a esa enseñanza y pude tomar algunos apuntes importantes que creo que nos pueden servir bastante para este momento, para cada uno de nosotros, y poderle también dar una aplicación al contexto en el cual hoy nos encontramos y ver cómo la iglesia en estos momentos puede ser muy competente y si aprovecha esta gran oportunidad que Dios le está entregando, nuestra iglesia va a crecer y se va a multiplicar. Yo eso lo creo y lo predico en la iglesia. Entonces, bajo esa premisa de el principio bíblico de la predicación por las casas, quiero entonces entregarles una poderosa información. Voy a tener unas diapositivas que vamos a estar mirando paulatinamente. Aquí hay un título que dice La iglesia primitiva antes de la persecución, la celebración y la célula. La iglesia primitiva antes de la persecución, la celebración y la célula. Es importante, hermanos, diferenciar entre el periodo que existe antes de los días de la persecución en la iglesia primitiva y después de los días de la persecución. Quiero que se ubiquen en ese tiempo, el antes y el después. Y antes de los días de la persecución, leemos en el libro de Hechos, en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46 del capítulo 2 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Entonces, recuerden que desde los días más primitivos de la iglesia, en el libro de los Hechos, los creyentes se reunían en grandes cultos de celebración todos los días de la semana, y también tenían grupos pequeños de amistad conocidos como células o refanes, donde había gran intimidad entre ellos. Hay algo que quise poner aquí en la diapositiva y lo quise colocar en negrilla porque esto es fundamental. Y dice, antes de que la persecución hiciera que los eventos de celebración fueran imposibles de realizar,
La iglesia primitiva prefirió la iglesia en dos alas. Ya ahora les explico qué significa esto. Pero a mí me llama la atención lo que dice aquí. Es decir, que había una iglesia que se estaba como anticipando a los hechos. Una iglesia que sabía posiblemente que el hecho de congregarse masivamente, el hecho de congregarse públicamente, quizás en algún momento ya no se iba a dar. Y antes de que eso llegara a pasar, la iglesia entonces se preparó para esta situación. Y entonces se reunían para recibir las enseñanzas de los apóstoles diariamente de forma masiva, pero inmediatamente también comenzaron a habituarse para comenzar a congregarse en casas, en hogares, y allí hacían el partimiento del pan. En este sentido, entonces, es que yo digo que la iglesia primitiva era una iglesia de dos alas. Por un lado, el ala de la celebración masiva donde celebraban el culto, la grandeza a Dios y donde Dios estaba manifestando su poder, derramando de su espíritu, haciendo grandes maravillas. Pero por el otro lado, el ala de los grupos pequeños, grupos de amistad, grupos de intimidad, que permitían que la iglesia creciera y se fortaleciera. Y había intimidad entre ellos hasta el punto de llegar a decir que vendían las cosas y las repartían de forma equitativa y todas las cosas eran en común. Así que hubo una fraternidad increíble y empezaron a celebrar a Dios en estos dos frentes, a través de estas dos, digámoslo así, dinámicas. Entonces la iglesia en el Nuevo Testamento podríamos decir que era una iglesia equilibrada, era una iglesia que estaba enfocada. Lo que había aprendido del maestro. El maestro les había enseñado a ir a los campos, a ir a las aldeas, a ir a las ciudades, pero también el maestro les enseñaba a ir a las casas. Cuando la iglesia primitiva inicia su labor de establecimiento del reino, inmediatamente se enfocan en lo que aprendieron de su maestro. No dejaron de lado las células, no dejaron de lado los grupos familiares de amistad y tampoco dejaron de lado la celebración masiva. Me llama la atención porque la iglesia moderna le ha costado aprender esto. Como que hay un desequilibrio para la iglesia moderna del siglo XXI, porque por un lado existen las iglesias que se concentran solamente en el culto masivo, pero por otro lado también existen iglesias que solamente se concentran en los grupos pequeños. Conozco una iglesia cristiana aquí en el país que no tiene un lugar físico para congregarse, para reunir a todos los congregantes, sino que la forma de ellos congregarse es a través de grupos celulares. Sin embargo, hay desequilibrio de acuerdo al modelo bíblico, de acuerdo al principio que nos enseña el libro de los Hechos, que para nosotros ha sido de gran inspiración y siempre lo hemos dicho, la iglesia primitiva es nuestro modelo y ahí nacimos nosotros por la fórmula bautismal en que ellos bautizaban y nosotros seguimos esa fórmula, pero además de eso deberíamos de seguir también de manera responsable la forma en que ellos decidieron establecer el reino de los cielos, porque en esta situación en la que estamos, pareciera que nos quedamos sin herramientas, con manos cruzadas y sin alternativas, pero creo que si la iglesia tiene ese equilibrio y vuelve a su principio, creo que si la iglesia vuelve y toma ese lugar importante de poder trabajar en estas dos alas, en estos dos frentes, creo que la iglesia en este momento podría crecer de una manera muy, muy exponencial. Entonces, quiero que nos quede ese punto bien claro. Así trabajaba la iglesia y creo que es la forma responsable en que la iglesia debe de seguir trabajando. El movimiento de iglesia tiene que ser un movimiento en culto masivo, en culto
congregacional, pero sin dejar de lado lo que es el culto íntimo, el culto de amistad, donde se pueda crecer en intimidad con hermanos, amigos, y en este sentido entonces poder tener celebraciones masivas, celebraciones privadas y ver cómo la iglesia del Señor puede seguir creciendo y nada ni nadie la pueda detener. Así que la iglesia primitiva, después de la persecución, crecieron los cultos o crecieron los espacios de célula, crecieron los espacios íntimos en los hogares de una manera exponencial. Y entonces ahí es donde me parece tan inteligente lo que hicieron los apóstoles, porque se estaban preparando para los tiempos y efectivamente llegaron los tiempos difíciles, llegaron tiempos de persecución, se levantó un emperador que empezó a perseguir la iglesia y entonces lo empezó a hacer con mucha furia, lo empezó a hacer con mucha ira. Debido a esa gran persecución entonces que tuvo la iglesia ya no podía celebrar sus reuniones masivas a través de esos cultos grandes de celebración. El cristianismo comenzó a ser una religión desterrada, el cristianismo comenzó a ser una religión prohibida, el cristianismo comenzó a ser una religión perseguida, los cristianos eran quemados en estacas, eran decapitados, eran torturados, y el cristianismo llegó a ser una religión subterránea y los creyentes comenzaron a reunirse en los hogares, en las casas y comenzaron a ser clandestinos en este sentido porque ya no podían estar a la vista pública porque la vida de ellos estaba corriendo peligro. Y vemos algunos ejemplos de las iglesias en los hogares primitivos y tenemos, por ejemplo, aquí la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, donde en el libro de Romanos capítulo 16, verso 5 podemos sustentar, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí podemos ver la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. También en Primera de Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Luego podemos ver la iglesia que aparece también allí, la iglesia de Ninfas. En el versículo 15 del capítulo 4 de Colosenses dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Luego podemos ver otro texto, Filemón capítulo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Bueno, leemos todo el texto y al final dice, y a la iglesia que está en su casa. También podemos ver que la casa de María era una casa considerada como una casa de oración. Entonces, mis queridos hermanos, dentro del movimiento de iglesia en el Nuevo Testamento, se usaron los hogares y allí habían señales donde Dios se manifestó de una manera poderosa. Todo lo relacionado a la fe, el creer, el crecimiento, el bautismo, las doctrinas, los milagros, todo estaba relacionado con los hogares, todo estaba relacionado con las casas, incluso la celebración de la Santa Cena, el partimiento del pan, una fiesta que se llamaba como la fiesta ágape, la fiesta del amor, y era una fiesta que ellos celebraban y era una fiesta muy especial para ellos. La hicieron bajo todos los riesgos que corrían, pero no perdieron esa bonita costumbre de poderse reunir a hacer esa gran y poderosa celebración. Los estoy poniendo en contexto porque es el principio bíblico, es el modelo de los hechos de los apóstoles. Y si nosotros decimos ser la iglesia de los hechos, tenemos que tomar esto como principio para nosotros en el momento en el que hoy nos encontramos. Por mucho tiempo nos hemos concentrado en las celebraciones masivas y con gran insistencia hemos dicho y hemos enseñado la importancia de crear una iglesia celular,
con base en lo que dice la Biblia, no en una interpretación privada o en el capricho de un hombre, sino siguiendo este lineamiento bíblico para poder ver un crecimiento diferente en la iglesia, como otras iglesias o denominaciones que lo han adoptado, lo han colocado por obra y hoy en día sus resultados son sorprendentes. Así que lo que quiero es ponerlos en el contexto histórico, mis apreciados hermanos, para que si hay allí algún paradigma de este modelo de establecer reino, de este modelo de evangelismo, de este modelo de crecimiento, pues lo usemos con mucha más fuerza, ya que podemos ver que otros modelos, aunque en su momento han funcionado, pues han quedado en este momento obsoletos. Y cuando algo queda obsoleto, queda caducado, ya no tiene el mismo uso. Así que quiero seguirles hablando, mis apreciados líderes y pastores, sobre la casa. Volvamos a la casa. Me interesa que esto quede claro, el contexto del Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, siempre debemos recordar que el Nuevo Testamento parte de que todo lo que se escribió desde las casas. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, no existía todavía los escritos del Nuevo Testamento. Los escritos se terminaron aproximadamente en el año 90. Juan, el apóstol, terminó el libro del Apocalipsis aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Se dice que los escritos, la mayoría de cartas del apóstol Pablo, se dice que se escribieron o fueron terminadas alrededor del año 50, según algunos historiadores. Ahora, este punto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este punto? Porque la inscripción de una iglesia cristiana se descubrió en el año 150 después de Cristo, es decir, fue tiempo después de la persecución, pasaron 150 años después para que los cristianos volvieran a reunirse en un edificio dedicado a la adoración. Entonces, mire que pasaron más de un siglo y medio a través de este modelo de congregarse y de crecer. Y ahora vamos a ver los resultados tan impresionantes de cómo la iglesia creció. Así que esta fecha es importante para que podamos entender la importancia de ello. ¿Por qué es importante este dato, mis queridos pastores y mis queridos líderes? Porque todo el Testamento fue escrito con la iglesia primitiva en las casas, con la iglesia primitiva en los hogares. La próxima vez que usted esté leyendo el Nuevo Testamento, trate de imaginar el contexto desde el cual está escribiendo Pablo, desde el cual está escribiendo Pedro, y están escribiendo en las casas, están escribiendo en los hogares. Pablo escribe varias cartas desde la celda, pero están escribiendo a la iglesia de la casa en Roma, o en Éfeso, o en Corinto, y con esta perspectiva, entonces podemos entender las verdades del Nuevo Testamento con exactitud y la importancia que tuvo la casa, el hogar, en el establecimiento del reino y en los escritos más importantes que tenemos para nosotros, como lo es el Nuevo Testamento. También la celebración de la Santa Cena fue un momento de intimidad. Ellos lo celebraban con mucha más regularidad que nosotros. Nosotros tenemos la costumbre de hacerlo anualmente, semestralmente. Sin embargo, para ellos era una costumbre semanal el hacer la celebración del partimiento del pan, tomar el vino. Imagínense ustedes lo precioso que pudo haber sido esto para ellos en la intimidad de la amistad, en la intimidad del hogar, en la intimidad de la casa, poder tener esta gran celebración que para nosotros es tan importante, y cuando lo hacemos sentimos cosas tan especiales. Para ellos en ese momento se convirtió en un momento de intimidad y un acontecimiento que fortaleció la iglesia de una manera muy, pero muy poderosa. Hace poquito estuve aquí con la iglesia central, el hermano Edinson, y con todos los líderes celebrando la Santa Cena. Algunos
prendían sus cámaras y se podía ver el quebrantamiento, se podía ver la bendición, cómo se recibía de parte de Dios. Y estábamos a través de la virtualidad celebrando este momento especial. Ahora imagínense, tome tiempo para poderse imaginar lo que pudo haber sucedido con la iglesia celebrando este momento maravilloso. Todo eso lo hicieron a través de casa. No lo pudieron haber hecho públicamente. Fue a través de casa que la iglesia comenzó a crecer. Fue a través de casa que la iglesia comenzó a fortalecerse en cuanto a la doctrina, en cuanto a el conocimiento bíblico. Se enviaban cartas colocando bases, colocando el fundamento sobre el cual la iglesia tenía que establecerse o edificarse. Y las cartas eran enviadas por carteros de casa a casa, de lugar en lugar. En estos días, en este confinamiento, me vi la película de Pablo y fue bastante interesante porque mucho de lo que les estoy diciendo se puede ver en esta película, se las recomiendo. Y la iglesia creció y se fortaleció bastante en la enseñanza. También había una particularidad, hermanos, y es que todos podían expresarse. Había una particularidad y es que todos podían usar sus dones. Alguien tenía el don de profecía, usaba el don de profecía y lo podía usar. Alguien tenía el don de enseñanza, usaba el don de enseñanza. Alguien tenía el don de interpretación de lenguas, usaba el don de interpretación de lenguas. Entonces, había toda una festividad, había un derramamiento del Espíritu Santo operando en la iglesia, operando en los dones, y era impactante, es impactante ver cómo la iglesia creció y cómo la iglesia nos legó este gran evangelio. Nuestra mentalidad está suscrita al edificio, nuestra mentalidad está suscrita al templo, nuestra mentalidad está suscrita a las estructuras y solo unos pocos pueden ejercer sus dones, solo unos pocos pueden dirigir, pueden ministrar, y la mayoría de creyentes, por no decir casi todos, se quedan sentados engordándose allí de todo el alimento que reciben, pero pocas veces pueden operar en el servicio, en el funcionamiento de la obra. Este modelo de plantación de iglesia permite que toda la iglesia, de manera unánime, pueda ministrar. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice que todos, dice la Biblia, somos reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia primitiva en las casas, todos podían ministrar. La iglesia primitiva, todos los creyentes eran sacerdotes, todos tenían dones, todos trabajaban, todos predicaban, todos hacían el trabajo, y fue esa la manera por la cual la iglesia creció como pudo crecer. Así que, hermanos, es interesante ver esto para que podamos entender ahora algo interesante que quiero llevarlo a nuestra aplicación. Había comunión unos con otros, había hospitalidad entre ellos, había acción de gracias, había acción social. Hay un versículo, es bastante larguito, pero bueno leerlo para entender cómo la iglesia en momentos difíciles de crisis económica también hacían grandes esfuerzos para el avance de la obra. Dice Romanos capítulo 15, verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles lo material. Aquí podemos ver entonces que la iglesia jugó un papel importantísimo en ese momento crucial, cuando la iglesia pasó por esa gran persecución, cuando la iglesia pasó por ese gran hacinamiento, donde la iglesia no pudo reunirse por mucho tiempo, y jugaron un papel vital en la estructura de la iglesia primitiva, en reunir los creyentes, y fue un ambiente especial, fue un ambiente
donde había mucha fraternidad, donde había mucha amistad, y podemos ver que la iglesia del libro de los Hechos realizó hechos portentosos. Son 32 años de historia, son 28 capítulos, pero usted pasa uno tras otro y usted piensa que es de corrido. Sin embargo, hay una historia completa allí de muchos años, donde podemos ver que la iglesia, a través del libro de los Hechos, superó la persecución, superó las crisis, superó las enfermedades, las epidemias, superó las pandemias, superó la muerte y penetró el mundo con el evangelio y literalmente cambió el mundo. Hay un texto en Hechos que dice: han venido estos a trastornar el mundo. Así que, hermanos, qué bueno recordar que la iglesia primitiva triunfó. Qué bueno recordar que la iglesia primitiva avanzó y que obtuvo la gran victoria sobre la persecución que el enemigo puso sobre ella. Razón tenía el maestro cuando dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. ¿Cuál fue el resultado de ese trabajo en las casas, apreciados hermanos y apreciados líderes? ¿Cuál fue el resultado? Miremos, ¿cuál fue el resultado? Dice la Biblia: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y me encanta este versículo para toda la iglesia en esta noche. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor sea fortaleciendo la iglesia en este momento, llenándola de fuerza, llenándola de vigor y ayudándola a renovar esa visión para poder seguir triunfantes y victoriosos, porque esta iglesia es un ente permanente y victorioso. Yo sé que vamos a salir adelante y sé que la iglesia también crecerá de una manera especial. Hermanos amados, creo que el mundo nos cambió de la noche a la mañana. Ninguno de nosotros esperaba una situación como estas, pero creo que Dios en todo tiene un enorme propósito, porque todo está en control de Dios. Dios tiene control de todo lo que hoy sucede. Sin embargo, debemos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar en este momento. Estábamos celebrando cultos en nuestras iglesias. Estábamos creando varias actividades, múltiples y diversas actividades, eventos, reuniones, ventas, conciertos. Estábamos planificando una serie de cosas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y aunque si bien es cierto, todas son benignas y aportan a la misión, porque es verdad, sin embargo, debemos reconocer que muchas de las cosas que hacíamos nos hacían perder el verdadero enfoque de lo que es la visión y la misión del maestro, que tiene que ver y apunta hacia el perdido y hacia la salvación. Hermanos, Dios permitió que todo cambiara. Dios permitió que cerraran los templos, por supuesto de forma temporal, pero cerrados.
Parece que Dios con toda esta situación nos quiso dar una enseñanza. Así lo interpreto yo. Y debemos estar atentos a esto porque hay que interpretar la forma en que Dios habla, la forma en que Dios actúa. Hay que estar atentos para poder percibir cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros y para la iglesia en este momento. Y creo que Dios nos bajó las revoluciones. Creo que Dios de manera forzosa nos bajó el ritmo para que reestructuráramos las agendas, para que reestructuráramos nuestras funciones, para que hiciéramos replanteamientos diferentes en nuestras vidas ministeriales y poder volver a la prioridad donde Cristo quiere que nosotros estemos. A la prioridad, a lo esencial, a lo básico. Creo que el Señor hizo algo extraordinario y nos ha liberado de tantas actividades que nos desgastaban, de tantas actividades que nos desenfocaban, de tantas actividades que lo único que hacían era diversificar nuestras fuerzas. Y Dios nos quitó de los afanes, de los trajines, de las decoraciones y nos redujo a lo simple, a lo básico, a su visión, a su misión, que es predicar el evangelio salvífico de Jesucristo a todo hombre perdido, porque creo que para el Señor sigue siendo menester su visión de salvar a todo aquel que se encuentra perdido. Y eso para Dios es lo esencial. Y eso para Dios es lo importante. Y debería de serlo para nosotros, la iglesia también. Así que si bien es cierto, estamos pasando momentos difíciles, esta terrible pandemia nos ha afectado mucho. La economía nos ha afectado, sentimientos, emociones, nos ha afectado en muchas áreas. Sin embargo, con todo esto, Dios está haciendo algo especial. Dios está haciendo algo maravilloso. Y lo que por años quizás habíamos anhelado, hoy es una realidad. Que en cada casa se pueda establecer un altar para Dios. Que en cada casa se pueda establecer un culto, que en cada casa se pueda establecer un lugar de enseñanza, que en cada casa se pueda establecer un lugar de predicación, que en cada casa se puedan manifestar los dones del Espíritu Santo, que en cada casa podamos ver a Dios obrar de una manera muy especial y que los hombres allí puedan sentarse sosegadamente a escuchar el mensaje completo del evangelio del Señor Jesucristo y puedan entender de una vez para siempre cuál es el plan de salvación de Dios para sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermano y hermana, yo no sé si usted logra ver, si usted alcanza a percibir, pero estamos frente a la más grande oportunidad para que la iglesia pueda pasar a otros niveles. Sin duda, iglesia, apreciados líderes y pastores, estamos viviendo el mejor tiempo de todos los tiempos, simple y sencillamente porque el hombre se redujo a la nada, se dio cuenta que su orgullo quedó hecho añicos y la humanidad completa hoy clama y está necesitando un Dios que usted y yo lo tenemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquellos que no lo reconocían hoy lo están reconociendo. Así que junto con esta plaga, junto con esta pandemia, junto con este terrible mal, junto con este confinamiento que ya quizás mucho ni queremos, Jesucristo nos acaba de abrir las puertas. Alabado sea el nombre de Jesús. Las puertas grandes que jamás se habían visto para esta generación, y es la oportunidad más grande de la iglesia pentecostal latinoamericana, no de evangelizar Costa Rica porque Costa Rica está evangelizado. Es la oportunidad grande de poder doctrinar este país. ¿Qué es lo que este país necesita? Jesucristo
tiene que ser predicado como la Biblia lo enseña. El corazón de nuestra teología, de nuestro mensaje, el saber que Dios tiene un nombre, es la esperanza más grande que el hombre necesita en este preciso momento para que su vida sea liberada de las terribles cosas que están aconteciendo y que sin lugar a duda acontecerán. Hermanos, estamos frente a una gran oportunidad. ¿Y sabe qué? Usted y yo somos los obreros de la última hora. ¿Sabe qué? Usted y yo en este momento estamos jugando un papel importante, crucial en la historia del plan salvífico de Dios para la tierra, para la raza humana. ¿No le parece un alto honor? ¿No le parece un alto privilegio que Dios lo haya escogido a usted para este siglo, para este tiempo? ¿No le parece un privilegio muy elevado que usted y yo hoy seamos llamados los obreros de la última hora y que seamos los representantes del evangelio aquí en la tierra en este momento crucial de la historia? Qué honor ser un servidor, un predicador, ser un pastor de esta gran verdad. En estos momentos, apreciados líderes y pastores, tenemos un llamado de carácter urgente. Urgente. No podemos postergar más las cosas. No podemos postergar lo impostergable. Dejemos ya de ver cómo los discípulos miraron en algún momento cuando estaban con Jesús. Dice la Biblia, Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y dice el maestro, he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos y hermanas, en estos momentos la tierra de Costa Rica se encuentra fértil. Y los discípulos no pudieron ver eso, no pudieron percibir eso. No es justo que la iglesia, los líderes, los pastores no podamos ver y no podamos percibir la gran oportunidad en la cual nos estamos encontrando. No puede ser. Y si alguno está pensando que no es el momento, que no es el tiempo, pues el maestro aquí nos enseña. Estudien la multitud con intensidad, puedan ver como yo veo y desen cuenta que el momento es ahora. Desen cuenta que el momento es hoy. Desen cuenta que la cosecha está lista. Desen cuenta que es momento de ir a recogerla porque Dios removió la tierra y le hizo entender al hombre que la vida sin él no es nada. Y aquí están los segadores. Aquí estamos los que por años nos hemos preparado para este momento. Y no podemos decir es otro año, es otro tiempo. No podemos estar pusilánimes allí pensando qué hacer. Cuando el Señor nos dice, este es el momento. No digan faltan meses. No, este es el momento de ver como el maestro vio. Hermano y hermana, la cosecha es ahora. Le voy a pedir que examine con intensidad. Que examine con intensidad. Que pueda usted mirar. La palabra mirar en el original griego significa estudiar con intensidad. Y Jesús quiere en este momento que podamos estudiar con intensidad
la condición en la cual se encuentra el mundo. El Señor Jesucristo está a la expectativa de lo que su iglesia pueda hacer. Y nos invita a mirar, a observar la condición del hombre hoy, el hombre pecador, el hombre perdido alrededor nuestro. Y Él quiere que por un momento tengamos esa compasión que en algún momento Él tuvo y que podamos hacer hechos portentosos y que seamos una generación que verdaderamente pueda experimentar un avivamiento como quizás nunca lo hemos experimentado. El avivamiento viene no cuando se salta, se grita, se habla en lenguas, sino cuando las almas se arrepienten y los perdidos se rinden a los pies del Maestro y reconocen que Jesucristo es el Señor, y comienzan a llegar las masas, y Costa Rica comienza a ser doctrinado, y comienza a pasar lo que en algún momento pasó en Colombia, y entonces podremos decir: el Señor nos ha visitado. El avivamiento no se mide en cuánto salto, cuánto grito, cuánto corro. Ese es el avivamiento que concibe una generación joven que carece de conocimiento bíblico. Pero el avivamiento real es cuando la iglesia comienza a afectar el barrio, comienza a afectar el entorno, comienza a afectar las casas, comienza a afectar las familias, y todo el entorno social comienza a ser afectado por una iglesia que dice: tiene la verdad y el poder del Espíritu Santo. Que sea una realidad, no solo palabras, sino hechos concretos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Ha pasado el tiempo, hermano Edinson. ¿Cuánto tiempo llevamos? Amén, mi hermano. Estamos en 42 minutos. ¿Podemos terminar, hermano? Unos 5 o 10 minuticos. Está bien, mi hermano, tranquilo. Iglesia, somos soldados en una guerra. Somos soldados en una guerra. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Las Escrituras nos enseñan que nosotros somos soldados de una guerra espiritual, y creo que Satanás se ha levantado con sus demonios, con toda su furia. Hay un espíritu de temor, hay un espíritu de muerte que está reinando en las calles. Satanás y los demonios quieren llevarse a tantas personas al infierno como sea posible. Pero por otro lado, hay un Padre, hay un Dios que quiere que todo ser humano reciba las buenas noticias y siga en el camino de la verdad. Y Dios está necesitando de carácter urgente que sus hijos, que su iglesia, sus soldados puedan hacer esta tarea de rescatar a todos aquellos que están en oscuridad, y que podamos nosotros en este momento establecer su reino con mucho más ahínco. Nosotros no somos soldados voluntarios. Si usted conoció a Jesucristo, usted es un soldado. Gústele o no le guste, usted es un soldado. En Estados Unidos, tengo un primo que se fue para los Estados Unidos cuando recién llegué a Costa Rica. Un primo llamado Steven me dijo: Reimer, regálame el pasaje, quiero irme para Costa Rica. Y le regalé el pasaje y lo trajimos, y estuvo con nosotros 2 años. Se fue para los Estados Unidos, fue el deseo de él. Y en un momento hablamos y me dijo: quiero irme al ejército, quiero irme a la armada, quiero irme a la marina, quiero irme a Irak, quiero ser parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y le dije: ¿por qué? Y me dijo:
porque aquí la gente es voluntaria, aquí la gente se va y el gobierno les ofrece aumentos, les ofrece salarios y promesas de buena educación y muchas ventajas. Y ellos esperan y hacen exámenes y hacen entrenamientos y son aprobados y luego pueden ir a ejercer el trabajo en el lugar donde los envíen, y al regresar vienen con grandes beneficios, pensiones, grandes salarios, grandes privilegios. Y la gente se ofrece, pero un día el Señor nos tomó a nosotros. Y dice la Biblia que Él fue quien nos buscó, no nosotros a Él. Y cuando el Señor nos buscó porque quería contar con nosotros. Él estaba y sigue formando un ejército. Él quiere que dentro de ese ejército usted y yo estemos al frente, en línea, involucrados en esta batalla, haciendo la labor, haciendo el trabajo. Todos, pastores, líderes, no solamente la participación de unos pocos, no, todos haciendo el trabajo. Porque la Escritura dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso dice la Biblia. Pero la iglesia tiene el deber de caminar, de esforzarse, de trabajar. Y entonces aquí es cuando hay una estrategia poderosa para la iglesia. Y aunque no podamos abrir los templos y aunque no podamos quizás desplazarnos, hermano, todo ejército tiene una estrategia. Leí que la guerra del Golfo, la razón por la cual ganaron fue porque sus aliados tenían una estrategia bastante extraordinaria y por eso fue que lograron ganar. Pues hermano y hermana, yo creo que la iglesia en este momento debe de tener su mayor estrategia. Todo este ejército de pastores, todo ese ejército de líderes. Ahora tenemos que movilizarnos como tropas rápidamente hacia las casas y ganar un gran número de personas. Con el consentimiento de su pastor sabrá cómo hacerlo. Hay salas virtuales que se pueden crear en el mismo Facebook. Hay salas virtuales que se pueden crear en el mismo Zoom y seccionar las salas por diferentes espacios. Y cada uno puede estar haciendo el trabajo de manera paralela. Pero todas las tropas de este ejército en este momento tenemos que salir porque reina un espíritu de terror, un espíritu de muerte. Y la gente no se puede quedar sin la esperanza que nosotros tenemos. La estrategia celular es una estrategia que lleva luz donde hay oscuridad. Es un grupo que se abre para brillar en el hogar del hermano, del amigo, de todo aquel que se dispone, donde se sectoriza la iglesia por diferentes barrios y en cada barrio se pone un líder y allí se comienza el trabajo y se comienza a encender una llama de salvación para toda esa circunferencia. Y comienzan a suceder cosas extraordinarias. Hermanos, esta es la estrategia a la cual el Señor nos llama. Pero para esto necesitamos hacerlo con amor y crear una atmósfera amistosa de grupo celular íntimo, donde podamos hacer esto con dedicación, con esfuerzo, con buen tiempo. Y entonces seremos eficaces como nunca. Y Dios permitirá que mucha gente lo conozca. Dios permitirá que mucha gente se pueda salvar. Sin embargo, lo que más necesita el pastor y lo que más necesita esta iglesia es obreros que nos puedan acompañar a hacer la tarea. Sabe que el clamor de la necesidad de la batalla eterna, el día de hoy, el clamor del maestro hace años cuando caminó por Palestina, el clamor fue la gran necesidad de obreros, conmovido en compasión. Se movían sus entrañas frente a las multitudes al ver que estaban desamparadas. Así estaba el maestro conmovido. Sin embargo, en medio de esa situación,
hace un ruego, hace una oración por la solución. Y Él los pudo haber salvado a todos porque Él es Dios. Sin embargo, ante la gran cosecha, Él hace una oración y dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, nuevamente el ruego del maestro. Iglesia, los pastores no podemos recoger solos. Necesitamos la ayuda de otros. Y la estrategia celular tiene que recoger a mucha gente por medio del surgimiento de nuevos obreros, de nuevos líderes. Y hoy Jesucristo los vuelve y los llama y nos dice: ¿dónde están? Qué bueno que usted allí donde está pueda decir como dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 8: heme aquí, Señor, para este momento de la prueba que vive el mundo entero. Aquí estoy yo. Todo ese cúmulo de conocimiento, todas esas vastas experiencias que me has dado a lo largo de mi vida cristiana, hoy como buen soldado de Jesucristo, como un hombre que oye y atiende la palabra, Señor, me paro al frente de las filas de este ejército poderoso y camino, Señor, hacia tu proyecto, el proyecto de la salvación de los hombres. Me pongo a disposición de mi pastor y empiezo a prepararme y empiezo a hacer la tarea y empiezo a trabajar. Y entonces Dios nos visitará. Y en tiempos de pandemia, de crisis, un día le contaremos a nuestra posteridad cómo Dios nos usó y cómo la iglesia creció. Dios los bendiga, hermanos. Hasta aquí mi participación en esta noche. Amén, hermano Reimer. Dios me lo bendiga. Y quisiera darle la oportunidad al hermano Rubén, quien nos ha acompañado, hermano Rubén, para que usted pues tenga unas palabras también y nos haga una oración en este momento, hermano Rubén. Puede habilitar su micrófono en este momento, hermano Rubén. Nuestro misionero está aquí con nosotros. Y bueno, en verdad que